El libro de Ezequiel es el más descuidado de la Biblia. La época de Ezequiel fue una época difícil. Se decía que él era el último rey títere de Judá. Se le dio autoridad para gobernar en Jerusalén con solo un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada una vez más y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedequías. Mató a todos sus hijos ante sus ojos para que pudiera ver que la línea real había terminado. Le sacaron los ojos para que lo último que viera fuera a sus hijos siendo asesinados. Luego, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en ese momento a pesar de que estaba a miles de millas de Jerusalén en la tierra de Babilonia. La música espiritual tradicional de Mdraíbones tiene una melodía pegadiza, pero en realidad se trata de un renacimiento en el cementerio. Se basa en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos dada por el Señor Dios, que quería proveer esperanza desesperadamente necesaria para su pueblo escogido. Debido a su maldad, el Señor permitió que Nabucodonosor viniera y conquistara su tierra. El pueblo se convirtió en cautivo en la exótica y distante tierra de Babilonia. Se desanimaron. La visión del Valle de los Huesos Secos es principalmente sobre los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel capítulo 37 versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí y me tomó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle y estaba lleno de huesos. Entonces me hizo pasar alrededor de todos ellos y aquí que había muchos en el valle abierto y realmente estaban muy secos. El Señor se le apareció a Ezequiel en la forma de un valle lleno de huesos secos. Dios no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da un vívido sentimiento interno de que fue llevado a un valle lleno de huesos. La sequedad de ellos indica que estaban allí. Durante un largo periodo de tiempo, los huesos también sugirieron que el valle había estado habitado pero que ya no estaba allí. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel se vieran profundamente afectados por la aparente desesperanza de la situación. Si no cuidamos nuestros hogares, puede descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las reglas familiares de la palabra de Dios, es más probable que se conviertan en un esqueleto. Incluso algunos cristianos que ya han caminado con el Señor se han convertido en un montón de huesos. Viven de lo que eran en lugar de lo que deberían haber sido. Efesios capítulo 6 versículos 1, Hijos, obedeced en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en todo y vivas mucho tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la instrucción y amonestación del Señor. Ezequiel capítulo 37 versículo 3, y me dijo, Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí, Oh Señor Dios, tú sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostener la vida, afirmando que solo el Señor sabía con certeza. Según Ezequiel, el escenario era imposible. Cuando contemplamos el significado del día, también podemos pensar en los tiempos por venir. Si deseamos ver un avivamiento, será del Señor traerlo, como lo hizo en el tiempo de Ezequiel. Pero Dios es capaz de lograr todo lo que se proponga. Él es el Dios de los cielos y la tierra, impensable. Lucas capítulo 18 versículo 27, pero dijo, las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Ezequiel capítulo 37, versículos 4 al 8, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, oh huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, ciertamente pondré aliento en vosotros y viviréis, pondré tendones en vosotros, pondré carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré aliento en vosotros, y viviréis. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Entonces profeticé como me fue mandado, y mientras profetizaba, hubo un ruido y de repente un crujido, y los huesos se juntaron hueso con hueso. De hecho, mientras miraba, los tendones y la carne se posaron sobre ellos, y la piel los cubrió, pero todavía no había aliento en ellos. Ezequiel fue instruido más tarde por el Señor para predicar a los huesos que ya habían muerto. Dios estaba mostrando a Ezequiel una verdad crucial que todos necesitamos entender. Al proclamar la palabra de Dios, hay vida en la Biblia, ofrece vida y fe a aquellos que la reciben. Ezequiel estuvo presente en un evento milagroso. Los huesos comenzaron a fusionarse entre sí, hueso con hueso, mientras él observó músculos y carne comenzando a crecer en los huesos esqueletos, y pronto sus cuerpos estuvieron cubiertos de piel. Sin embargo,
no eran más que un montón de cadáveres moviéndose de manera ordenada. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. También me dijo, profetiza al aliento, profetiza, hijo de hombre, y di al aliento. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que puedan vivir. Algunas personas creen que la obra de Dios se hace a través de la organización, lo cual no debe ser subestimado porque incluso nuestros propios cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no hay aliento en ella, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel fue instruido por Dios a predicar al aliento. La palabra vientos deriva de la palabra hebrea ruaj, que puede significar aliento, viento o espíritu. Ezequiel estaba descubriendo que todo lo que las personas logran es en vano, a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del aliento divino de vida en nuestra existencia es necesaria, de la misma manera que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo, Dios debe soplar vida espiritual en nuestra alma. Ezequiel fue testigo de una tremenda exhibición de vitalidad cuando el ejército se levantó. Génesis capítulo 2, versículo 7, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Entonces profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se levantaron un ejército muy numeroso. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 al 13. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. En verdad dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza está perdida, y nosotros mismos estamos cortados. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, pueblo mío, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os haga subir de vuestros sepulcros. La visión fue aclarada y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les prometió que experimentarían un avivamiento nacional. Habían sido acorralados y esparcidos por toda la región. Los humanos pensaron que las cosas no tenían esperanza, pero subestimaron el poder de Dios. No solo sería revivido, sino también restaurado a su antigua gloria. Dios prometió restaurarlos a su tierra natal. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré posar en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Dios terminó la visión para Ezequiel, ya que él no respondió, y luego le explicó lo que significaba, cómo iba a resucitar los huesos desarticulados de Israel que habían perdido toda vitalidad. Palabra y espíritu serían los medios por los cuales lograría esta meta. Se le reveló a Ezequiel que debía profetizar sobre esos huesos y se le instruyó que les dijera, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Entonces, cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos comenzaran a volver a unirse, y tendones, carne y piel les devolvieron su forma original. Pero la palabra tuvo que ser seguida por la concesión del Espíritu para que esos cuerpos pudieran recibir aliento y volver a la vida. Esto es un ejemplo clásico de avivamiento, la revitalización espiritual de la Iglesia de Dios. En los tiempos modernos, esto se lleva a cabo a través de la palabra y el Espíritu. Cuando falta alguno de estos elementos, el pueblo de Dios no puede tener una experiencia significativa de la presencia de Dios entre ellos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahora el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos, con el rostro descubierto,
reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Conforme a la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados anteriormente nos hicieron tan sin vida como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos dio un mensaje de esperanza. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos revive a la vida. Ha llegado el tiempo de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados y transgresiones, aún están muertos espiritualmente. Si difundimos la palabra y tenemos en mente que dependemos del Espíritu Santo para fortaleza y guía, podemos observar un avivamiento en una tumba. Efesios capítulo 2, versículo 1, por gracia por medio de la fe, y os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su propio amor por nosotros en que Cristo murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. Este pasaje enfatiza la gracia transformadora y la misericordia de Dios. Incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, ofreciéndonos una nueva vida. Esta nueva vida no viene de nosotros mismos, sino que es un don de la gracia de Dios. Es una transformación completa, de muerte a vida, del pecado a la justicia, de la desesperación a la esperanza. El mensaje esencial de estos versículos es que la fe en Cristo no es solo una creencia intelectual, sino una transformación vivificante que nos lleva del estado de muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. Esta nueva vida se caracteriza por el amor, la gracia y la verdad que emanan de la fe en Jesús. A través de esa fe, estamos llamados a vivir según los principios y valores del reino de Dios, reflejando su luz y su verdad en un mundo a menudo marcado por la oscuridad y la desesperanza. Por lo tanto, así como los huesos secos en la visión de Ezequiel recibieron vida a través de la palabra de Dios y el aliento del Espíritu, nosotros también estamos llamados a una nueva vida a través de la palabra de Cristo y el Espíritu Santo. Esta nueva vida no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente que experimentamos cada día en nuestro caminar con Dios. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con fe, esperanza y amor, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. La visión de Ezequiel de los huesos secos habla profundamente de restauración y renovación. Así como Dios prometió traer vida a los huesos secos y restaurar a Israel, también promete renovar nuestras vidas espiritualmente. Esta promesa de restauración no está limitada solo al pueblo de Israel, sino que se extiende a todos los que buscan a Dios. Jeremías capítulo 31, versículos 3 y 4 dice: de lejos el Señor se me apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso con bondad te he atraído. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel, aún serás adornada con tus panderos y saldrás en la danza de los que se regocijan. Este versículo refleja la profunda restauración y esperanza que Dios ofrece a su pueblo. La continua fidelidad y el amor de Dios, junto con su promesa de restauración, no son solo físicos, sino también espirituales y emocionales. Además, en el Nuevo Testamento, la idea de renovación y restauración sigue siendo un tema central. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, leemos: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo pasó, he aquí, todas son hechas nuevas. Este verso nos recuerda que, en Cristo, somos transformados y renovados, dejando atrás la vieja vida de pecado y comenzando una nueva vida en justicia y verdad. Esta transformación es posible por medio del Espíritu Santo, quien nos da nueva vida y nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11, afirma: y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, el mensaje de la palabra de Dios y la promesa de restauración y renovación son relevantes para nosotros hoy. Son un recordatorio del amor inquebrantable de Dios y de su capacidad para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación, y renovación donde hay destrucción. En Cristo, estamos invitados a experimentar esta renovación y a vivir una vida que refleje la gloria y la bondad de Dios. Isaías capítulo 43, versículos 18 al 19, nos llama a no recordar las cosas pasadas ni considerar las cosas antiguas, porque Dios está haciendo algo nuevo. Transformados y vivificados. En 1 Corintios capítulo 15,
versículo 22, Pablo escribe, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, es la garantía de nuestra propia resurrección y renovación. Así como los huesos secos de Ezequiel fueron reunidos y revividos, también nosotros, en Cristo, somos llamados a experimentar una transformación total. Dios nos invita a dejar atrás nuestro pasado, a no aferrarnos a las cosas antiguas, sino a confiar en las nuevas obras que Él está llevando a cabo en nuestras vidas. Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, lo declara claramente, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este llamado es una promesa de esperanza para cada uno de nosotros. Incluso en los desiertos de nuestras vidas, Dios promete traer ríos de vida y esperanza, mostrando su poder de renovación y transformación. La cruz de Cristo es el punto culminante de este mensaje. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos, y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, Cristo no solo perdonó nuestros pecados, sino que eliminó por completo la deuda que teníamos con Dios. Su muerte y resurrección nos aseguran que podemos vivir una vida nueva, libre de condenación, llena de propósito y guiada por el Espíritu Santo. A través de su obra redentora, somos llamados a una vida de fe, esperanza y amor, reflejando la gloria de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su luz. Exactamente, este mensaje de renovación y esperanza se vuelve aún más poderoso en tiempos de dificultad y desesperación. Nos recuerda que, sin importar cuán desmoronados o perdidos nos sintamos, siempre tenemos un Salvador dispuesto a rescatarnos. No importa cuán sombría sea la situación, la promesa de que Dios tiene el poder de transformar y reavivar incluso en medio de la adversidad sigue siendo firme. Podemos confiar en que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, Dios está trabajando en nuestras vidas, haciendo algo nuevo, algo que traerá restauración, vida y esperanza. Como lo revela en las Escrituras, su poder de resurrección y renovación no tiene límites. Cuando parece que todo está perdido, Dios es capaz de traer una transformación completa. Este es el fundamento de nuestra fe, que, incluso cuando estamos rodeados por dificultades, Dios está obrando en nosotros, trayendo vida y esperanza. Podemos aferrarnos a la certeza de que Él no nos ha dejado ni nos dejará, sino que sigue trabajando en nuestras vidas para hacernos nuevas criaturas en Cristo, guiándonos por su Espíritu hacia la restauración total.